La grabación. Bien, vamos a revisar los problemas que tienen que ver con el análisis de sistemas de tuberías. En la primera parte quedamos que tiene que ver con los medidores de flujo. Entre los medidores de flujo veíamos el venturímetro. Entonces, en esta ocasión vamos a estar yéndonos hacia atrás, hacia la parte teórica, en lugar de como venía haciéndolo, para poder revisar los datos, fórmulas, como si estuviéramos prácticamente utilizando el libro. Entonces, dice, problema, un venturímetro tiene un diámetro a la entrada de 1 igual a 0.15 metros y un diámetro en el estrangulamiento de 0.075 metros. La deflexión en el manómetro de mercurio es de 0.15 metros. Calcular el gasto para una temperatura de agua de 10 grados centígrados. Entonces, si nos regresamos básicamente es a la primera diapositiva, tenemos el diámetro 1, el diámetro 2 y el diferencial de H. Y la fórmula que al final nos queda es prácticamente esta de acá, ¿no? Donde el gasto es igual a CD por área 2, por la raíz de 2G, por el diferencial de H entre, más bien por esta parte, el peso específico del mercurio, el peso específico del agua menos 1. Y CD pues está en función del número de Reynolds o de la relación A2 entre A1. Entonces, volviendo al problema, la solución dice el peso específico del mercurio es 13.595 kilogramos por metro cúbico y la viscosidad cinemática del agua a 10 grados centígrados es de 0.013. El área de las secciones transversales, el área 1, es 0.15 al cuadrado por pi entre 4, que es 0.1767. Y el otro caso es 0.075 al cuadrado por pi entre 4 y nos queda 0.00442 metros cuadrados. Entonces la relación del área 2 entre el área 1 nos queda de 0.25. Considerando inicialmente que CD, en este caso, es independiente del número de Reynolds, en la figura se obtiene que CD vale 1009. Volvemos rápidamente a la figura. Eso tenemos cursor. Aquí está. 0.25 está cerquita del 1.01. Sí se ve mi mouse, ¿verdad? Entonces es 1.09. Y con ese 1.09 podemos entrar a la ecuación que ya hemos visto, que es CD por el área 2, por la raíz de 2G, por el diferencial, que en este caso era 0.15 metros,
por el P específico entre 1 menos 1. Entonces revisemos así muy rápido ese. Entre 1 menos 1 por punto 15 por 2 por 9.81. Raíz de eso es como 6 por 0.00442 por 1.009 me da 0.2715. Bueno, pues se acerca el metro cúbico por segundo. Con este valor se puede calcular ya la velocidad 2, porque sería S entre 0.00442 y la velocidad 2 nos da de 6. A mí ya me da de 6.14. Aquí dice 6.13, pero lo dejamos así. Cuando ya metemos el número de Reynolds, como nos está dando la viscosidad en centímetro cuadrado, aquí arregló que la velocidad fuera en centímetros y que el diámetro fuera en centímetros, de tal manera que sea más simple realizar el análisis del número de Reynolds, que queda 353.653, o lo que es 3.54 por 10 a la 5. Ahí tendríamos que irnos, en este caso, no, acá es otra. En este caso es 10 a la 5. Como es 3.5 por 10 a la 5, este es 1 por 10 a la 5, este es 2. En realidad, nos sigue quedando igual, ¿no? Básicamente está en la zona donde ya el número Reynolds no importa, y pues, o bueno, no afecta, y por lo tanto se considera que la apreciación inicial, o más bien la suposición inicial, de que no importaba y que tomáramos M directamente, fue la correcta. Entonces comprueba que el resultado es gasto igual a 2.71, no, 0.0271 metros cúbicos, o 27 litros, pues, por segundo. En caso de que se hubiera obtenido un valor distinto, con el nuevo coeficiente de CD se tendría que volver a corregir la fórmula y ajustar los valores de ida y vuelta. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Bueno. Vamos con el siguiente problema. Ahora es una tobera. Dice determinar el gasto en una tubería de 0.15 de diámetro en la cual se ha insertado una tobera de 0.10 metros de diámetro. El manómetro diferencial de mercurio marca una deflexión de 0.25 y la temperatura del agua es de 15. Igual que en el caso de del venturímetro, quedamos que las toberas tienen esta configuración y en consecuencia al final prácticamente la misma fórmula. Entonces, vamos nuevamente al problema. Dice, de los datos se obtiene que el área 2 es 0.00785 metros cuadrados. Y el área 1 de 0.01767. Nos quedamos con los 0.10 metros de diámetro. Entonces, 0.10 al cuadrado por pi entre 4 es que nos da los 7.95, me da a mí, bueno, a lo mejor algo que no. 15 al cuadrado por pi entre 4. El otro sí está bien, 0.1767.
la viscosidad a 15 grados es de 0.0114 centímetros cuadrados. Obvio, con estas dos relaciones, más bien con estos dos datos, nos queda que la relación entre áreas de 0.444 me daría 0.45, pero creo que no tenemos por qué pensar que es tan distinto. De hecho, ahí es donde el problema básicamente se diluye, porque tendríamos que entrar acá, ¿no? 0.45 está más fácil, tiene una línea. Ahora, inicialmente suponemos que no depende de Reynolds, entonces con esta línea prácticamente da 1.06 o un poquito más abajo, porque fuera 44, propone el autor que sea 1.056, ¿sí? Porque aquí a medio estrecho sería 0.5 y está un poquito más arriba. Dejémoslo así. Entonces, 1.056 por el área 2. Nada más por curiosidad, 785 sería por 4 entre pi. Creo que la diferencia es mínima. Tiene que ver seguramente por el redondeo del pi. Como es muy pequeño, pues sí llega a incidir. Punto 10 al cuadrado por 3.1416 entre 4. Sí, de hecho eso es por 3.1416 y da 0.00785. Si le ponemos sí da 0.785. Sabe Dios por qué me dio a mí antes 95. Y bueno, 1359 quedamos que es el peso específico del mercurio. Desde el problema anterior, 0.25 es el diferencial. Pues básicamente el resultado es 785 el del radical por 0.00785, que es el área, por 1.056. El gasto coincide, es 0.065 metros cúbicos por segundo, o 65 litros por segundo, que ya dividido entre 0.1767, que es el área 1, nos queda que la velocidad es 3.68, que por 100, para que estén centímetros, por 15 entre 0.114, que es la viscosidad, el número de Reynolds nos da de 4.84 por 10 a la 5. Este es 1, 2, 3, 4, casi 5 por 10 a la 5. De todos modos, estamos en zona horizontal, que es la zona donde ya no depende del número de Reynolds, y por lo tanto el gasto es el que calculamos. Otra vez el problema resulta simple, dado que el número de Reynolds fue lo suficientemente grande para estar en la zona donde ya no varía el coeficiente. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Bueno, vamos con el siguiente.
Este ya es un problema un poquito más elaborado, que ya no tiene que ver con los medidores, sino con una especie de tubería en serie. En realidad estamos ahí con una derivación. Dice, en la figura 9.9 se presenta una tubería horizontal para la descarga de fondo de una presa con una derivación lateral. ¿Sí? Los datos son H0 igual a 150 metros, LE, que es la longitud del proceso de entrada, igual a 20 metros, LO, la longitud de la primera sección de tubería, que es de 60 metros, L1, que ya es una reducción, que es de 40 metros, y el diámetro original es de 4 metros, y ya el diámetro 1, ya con las reducciones, es de 3 metros. Hay un diámetro 2, que es después de una válvula de aguja. Aquí está la válvula, y en este diámetro 2 se tienen 2 metros. Entonces, pues básicamente el área cero es de 12.57 metros cuadrados, que no tenía por qué venir en el problema, ya lo podíamos haber calculado. El área 1 con los 3 metros es 7.07 metros cuadrados, y el área 2 con el cálculo es 3.14. De hecho, casi es 3.1416, ¿no? El área R, que sería de la rejilla, es de 120 metros cuadrados. Ese sí es un dato. Las rejillas son una relación de separación entre barras de 0.1, un coeficiente de 1.67, el ángulo es de 70, y en la válvula de mariposa el valor de AN del área neta es de 30 metros cuadrados, y el ancho de las escotaduras de entre H es igual a 0.2. Y la rugosidad del tubo, de todo el tubo, es 0.55 milímetros. Acá tenemos los datos de la tubería de derivación, que sigue siendo un D0 y un D1, ¿no? Y con una derivación de 45 grados. Se determinar el gasto Q de la tubería en el supuesto que se cierra el paso a la derivación lateral. ¿Sí? Entonces, para empezar se aplica la ecuación 9.8, donde H es igual a H0 para descarga libre. Aquí está la ecuación, pero quiero regresarme a la figura original de conducto sencillo, y cómo fuimos llevando las ecuaciones hasta que llegara esta fórmula de 9.8, donde en realidad la velocidad es raíz de 2GH entre 1 más la sumatoria de las pérdidas, tanto por fricción como por las pérdidas locales. Entonces, básicamente, a partir de esta fórmula, lo que tenemos que hacer es una lista de todas las pérdidas, tanto por pérdida local como por pérdida por fricción. Esta parte no la vamos a detallar porque se supone que es lo que ya vimos. Ustedes podrían irlo resolviendo, pero vamos a revisarlas en lo general. Dice en la rejilla K igual a 0.073 según la ecuación 8.14.
reducido con un área 2 entre el área de la rejilla de 0.262 y resulta entonces que K vale 0.00005. Yo les pediría que posteriormente recuerden o regresen a toda la presentación de las pérdidas locales y puedan ir revisando punto a punto, porque en un ejercicio que ustedes tuvieran que hacer tendrían que ir sumando tanto unas fórmulas con otras. Luego la reducción después de la rejilla, se usa el criterio del cono equivalente y dice los diámetros equivalentes serían 120, que es el área de la rejilla, nos da un diámetro de 12.37 metros, que no existe, pero que ese sería el diámetro equivalente. Y en el caso de la región de entrada, pues tenemos 30 metros cuadrados, que es el equivalente de la válvula, y nos queda de 6.19 metros una vez que hacemos el cálculo del diámetro equivalente. Entonces, el ángulo sería 2, el arco tangente de la diferencia de estos dos. Es un cono. A ver si lo puedo dibujar. Se supone que sería la rejilla. Entonces, nosotros al tener aquí primero un diámetro completo R y acá un diámetro N, como vamos a revisar la mitad, sería dr menos dn entre 2, es verdaderamente la distancia que tendríamos aquí. ¿Sí? Ya hice no me salió tan bien, pero es este ángulo, que es equivalente a este, es el que estamos realmente obteniendo, porque esta es la diferencia de R3DN entre 2. Obvio, entre la longitud ya nos da tangente, y el arco tangente de eso nos va a dar este ángulo, pero como estamos hablando de todo el ángulo, pues después se vuelve a multiplicar por 2. Esto se los explico porque técnicamente pues no hay una fórmula que podamos irnos hacia atrás, es geometría, ¿no? Geometría que debemos de asumir en el momento en que estamos haciendo la resolución de problemas. Entonces, sustituyendo los 12.37 menos los 6.19 entre 2 entre la longitud de entrada, que son 20 metros, está acá en los datos del problema, nos queda punto 15.45. Y entonces el arco tangente de eso nos da 8.78, que lo veo por 2, nos da 17.56, o ya en minutos, 17 grados 34 minutos. Entonces, de la tabla de pérdida por reducción, K es igual a 19, con el área 2 entre el área neta de punto 15, ¿sí? Se reduce a K2 igual a 0.0021. Obvio, sí hay una tabla donde entramos, acuérdense, con un ángulo de reducción y
y nos da un valor de K y se tendría que ajustar en función de las áreas. Luego de ahí nos vamos a la pérdida por entrada. La pérdida de entrada, de acuerdo a la figura que se tiene acá, pues parece es la entrada de tipo forma de trompeta. Y entonces K vale 0.08, pero como hay una relación de área de 0.25, se reduce a K3 igual a 0.005. Luego nos vamos a ir a las escotaduras. Para una velocidad mayor a 2, nos dice K es igual a 0.05, pero con la relación de áreas nos queda de 0.105, se reduce a 0.00055. Luego está la válvula de mariposa abierta, que se supone una K igual a 0.05, y ya con la reducción de las áreas, 0.25 se reduce a un K de 0.0031. A lo mejor me está olvidando o pasando que como estamos calculando las pérdidas hasta este punto, por eso aunque yo tenga un valor acá, después tengo que considerar la relación entre las dos áreas a la hora de revisar contra el último punto. No sé si eso lo recuerdan, que bueno, que básicamente para la sección final es la del área de salida contra el área I. Entonces acá ha ido cambiando, pero el área de salida para nosotros todo el tiempo ha sido el área 2. Y lo que estamos sacando ya es este valor completo de la fórmula. A lo mejor no tenía que haberme ido tan atrás, porque aquí tenía la fórmula. Entonces, eso, si ustedes lo revisan, en la primera, por ejemplo, es 0.0262 al cuadrado, porque está al cuadrado la relación, por 0.073, ya nos da 5 por 10 a la menos 5, 1, 2, 3, 4, 5. Luego en esta, K es 0.19, que es lo que obtendrían directamente de aplicar lo que conocimos ya por pérdidas locales. Y como la relación es esta, 0.105 al cuadrado por 0.19, al final nos da 0.00209 o 0.0021. Lo mismo nos pasó aquí, ¿no? En realidad la forma de trompeta es K igual a 0.08, así tal cual, pero se multiplica por el 0.25 al cuadrado y nos da 0.005. Entonces, me regresé a esa parte porque al final lo que estamos sacando ya son los valores internos del radical ¿sí? Bueno, de las sumatorias, ya son las Ks ajustadas. Entonces, de la válvula de mariposa abierta se supone el K.05, con la relación de 0.25 nos queda 0.0031. La de la bifurcación, de la tabla de la separación, KC.04, porque está cerrada, y ya con el 0.25 nos queda 0.0025. Luego, después de la bifurcación hay una reducción que pues es esta de aquí, ¿sí? Dice, con θ entre 4 y 5 grados, se elige K igual a 0.019, y con ya la relación entre el área 2 y el área 1, nos da 0.00376. Luego viene el cambio de dirección, porque aquí tiene este cambio de dirección, que acá no se ve, pero que aquí sí está claro. De θ igual a 30,
con una relación R entre D de 0.5 entre 3000, no, epsilon entre D debe ser, ya nos da una relación R entre D aproximadamente 2, CC nos da 0.18, y entonces K es igual a 0.18 por 30 entre 90, que da 0.06, y ya después aplicándole la relación de A2 a 1, que es la misma que acá, se reduce a 0.119. ¿Sí? Entonces, coincide que es A2 pues hasta aquí. La última es la válvula de aguja, que quedamos que es con un CB.96, nos queda un K, aquí debería de ir una K igual a 0.8507. Y ya con esa relación A2 entre A2, porque aquí en este caso ya es la salida, tenemos que el K0 es 0.08507. Con esta parte tendríamos la suma de todas estas pérdidas locales, pero nos faltan las pérdidas por fricción y que de una vez se calculan. En la zona de entrada se considera 0. Luego en el tramo L0, el diámetro 0, pues allá en términos, aquí debería ser, por alguna razón no alcanzó, pero es epsilon entre D. Espero que sí lo consideren así. Déjame ver si puedo. De todos modos no va a estar fácil porque es ahí está. Digo, al menos hasta ahorita sería así, epsilon entre D para que les quede en el video. Igual a 0.125 y con un número de Reynolds grande del diagrama de Moody nos queda que F es igual a 0.0125 y por lo tanto F por L entre D nos da 0.188. Si nosotros, ahora hay que borrar eso. Si nosotros revisamos, pues F por L entre D es el equivalente acá y ya tenemos que sacar la relación de áreas que nos da 0.25 con respecto al primer tramo, al tramo 0, y entonces se reduce K a 0.01175. Y luego la tramo de longitud L1, aquí sí viene epsilon entre D, 1.67. Entonces F vale 0.0132, obvio del diagrama de Moody, obvio considerado un número de Reynolds grande, que todavía sería incluso más grande, la velocidad se incrementa. F por L entre D nos da 0.176 y el área 2 entre el área 1 es 0.445, que elevado al cuadrado y multiplicado por este valor ya nos da este. Entonces al final hacemos las sumas de todas las K, que en este caso son 9 de pérdidas locales, más 3 consideradas de fricción. La zona de la entrada, o sea, por cada longitud, ¿no? Zona de la entrada, que le hicimos 0. Esta zona, que es la 11. Y esta zona, que es la K12. La sumatoria de todas las K nos da 0.16063. Entonces, con H0 igual a 150 y 1 más 0.16, ya nos da la velocidad, que es 19.6 por 150 entre 1.16063 nos da 19.6 por 150 entre 1.16063 a 2500, que ya sacándole la raíz nos queda de 50.3 metros por segundo. Bastante fuerte, ¿no? Y el gasto, pues, se multiplicaría ya por el área,
el área 2, que ya finalmente es la que es la de la salida, ¿no? Porque estamos calculando hasta la salida todo. Nos queda 158 metros cúbicos por segundo. Entonces, la pérdida total de energía en toda la conducción sería el H0, como sale al aire libre, es directamente menos la carga de velocidad, que sería ese 53 al cuadrado, entre 2, entre 9.81, que nos queda 20.91. Y pues 20.91 es la sumatoria de precisamente todas esas pérdidas. O sea, si se fijan, al final aquí, básicamente es como irnos un poco de regreso con esta, ¿no? B cuadrada entre 2G es igual a la proporción de H entre 1 más la de las pérdidas, que ese es lo que pues lo que estaríamos nosotros revisando, ¿no? De todos modos, no estaba tan complicado sacar eso porque de alguna manera los 150 entre 1.16063 me da 129 y justo, casi justo es lo mismo que restarle acá. Porque tiene la lógica, ¿no? De que el H sería menos las pérdidas. Bueno, hasta aquí no sé si hay alguna pregunta. Aquí la intención básicamente es que identifiquemos que en una serie de conductos en serie, pues el gasto es igual al área de cada uno por la velocidad equivalente. Entonces, el gasto es el mismo aquí, es el mismo aquí, es el mismo aquí, incluso es el mismo aquí. Y eso nos permite considerar que una de las variables que tiene que ver con la carga hidráulica, pues independientemente de las secciones, va a ir bajando con la sumatoria de pérdidas. Y entonces tenemos la otra ecuación que es de donde deriva esta, que la sumatoria de todas las pérdidas más la carga es la ecuación de Bernoulli, que nos da una línea de energía continua, ¿no? Veamos pues el problema 9.4. Básicamente es igual o muy parecido, equivalente. Dice la instalación hidroeléctrica con la geometría mostrada en la figura abastece a una casa de máquinas un gasto de 8.98 metros cúbicos por segundo. En este caso es un problema de que deja de ser de revisión, porque en el otro tenemos todo considerado y lo que queremos saber es el gasto. Y en este ya nos dan el gasto. Dice, la instalación consta de una galería con acabado interior de cemento de 3 metros de diámetro. A esto se le llama la galería. Una cámara de oscilación y una tubería de acero soldado nuevo de 1.50 metros de diámetro. Dice, determinar la carga neta sobre las máquinas, es decir, cuál es la carga real
obvio sabemos que si la máquina está a 170.3 y la superficie libre está a 329, la carga estática es de 158.7. Pero como hay una serie de pérdidas, hay que ver cuál es la carga neta, ¿no? B, la potencia neta en kilowatts que produce el sistema si las máquinas tienen una eficiencia de un 82%. Pues como es una casa de máquinas, esa carga, acuérdense que es por el peso específico. Bueno, lo vemos la fórmula. La potencia es igual al peso específico por el gasto por H, una cosa así, ¿no? La eficiencia de todo el sistema hay que calcular. ¿Por qué? Porque una es calcular la pura eficiencia de las máquinas y otra es considerar todo el proceso de las tuberías y el nivel de la superficie del agua en la cámara de oscilación, que para las condiciones de flujo permanente actúa como un simple tubo piezométrico. Es decir, supondríamos que está aquí, bueno, parece horizontal, porque no me da ningún dato. Bueno, sí, de hecho decía galería horizontal, ¿no? Bueno, no dice, pero se asume horizontal, pero va a tener una serie de pérdidas, al menos por la fricción. Entonces, empezamos. Las áreas de la galería y la tubería son respectivamente de 3 metros y de 1,5, nos quedan 7,069. Y 1,767. Las velocidades, como ya conocemos el gasto, nos quedan de 1,27 metros para la zona de la galería y de 5,08 metros para la zona de la tubería. Tan sencillo como que es el mismo gasto con las dos velocidades. Entonces la ecuación de la energía entre la sección dentro del vaso y la de salida serían los 329 que nos da la altura esta. Y del otro lado, la altura Z es 170.3 más la presión total contra P específico más de la tubería, más la velocidad en la tubería al cuadrado entre 2G, más las cargas. Entonces la carga neta sobre las máquinas es pues 158.7, que era lo que ya les había comentado, menos las pérdidas, ¿sí? Porque finalmente las pérdidas es lo que se va a ir, y la carga neta va a ser ya nada más la suma tanto de la presión como de la carga de velocidad. Entonces, debido a que la longitud de los tubos es grande, las pérdidas locales se consideran despreciables respecto de las de fricción. En algunos de los problemas que ya les dejé, por ahí hay al menos uno donde calcula las diferencias entre longitudes grandes y longitudes pequeñas. ¿Cuándo se puede considerar grande o cuándo pequeño? Bueno, no hay una proporción, pero lo que sí es claro es que la relación del diámetro entre la longitud o la longitud entre el diámetro, por ejemplo, aquí serían 860 entre 1.5, nos da de 573. Cuando hacemos las sumatorias de las pérdidas, en estos F, por muy pequeño que sea, va a andar del orden de dividir entre 100. Entonces, mientras todas las pérdidas locales van a ser pequeñas, y más si se toman en cuenta los valores, esta va a andar, por ejemplo, una cosa así, alrededor de 1 o de 2 metros. Y ahí es donde pues ya no va a pintar las pérdidas locales con la pérdida en la tubería. Y ese es este caso. En el otro todavía es mucho más significativo, ¿no? Si es 4.500 entre 3, nos queda 1.500 la relación L entre D, que
si lo multiplicamos así nomás por 0.01, nos queda 15 metros de pérdida de altura contra lo que puede hacer en la entrada 0.5 y contra lo que se puede hacer en la cámara. Realmente por eso podemos decir que se consideran despreciables. Espero haber sido claro. Entonces, el número de Reynolds en la galería para el agua con una viscosidad de 1.145 por 10 a la menos 6 metros cuadrados por segundo, ya aquí nos queda el 1.27, que es la velocidad, por 3, que es el diámetro. Obvio, en este caso, el por 10 a la 6, como estaba acá negativo, pues lo estamos pasando positivo al numerador para hacer la fórmula o la cuenta más simple. Y nos queda un número de Reynolds de 3.33 por 10 a la 6, que es bastante alto. Que ya en el diagrama de Moody, el valor con un valor de epsilon de 1.5, porque dice que es una tubería nueva. Bueno, me brinqué esto, ¿no? Este es la velocidad en la tubería por el diámetro de la tubería entre la viscosidad, nos da todavía más grande. Como es una tubería nueva, es 1.5 y el epsilon entre D nos queda de 0.005 y F es 0.019. Este no es para tubería, este es para, creo que era concreto, ¿no? Ya, cemento. Y en el otro caso, para tubería nueva, 0.075, y ya nos queda el valor de F de 0.11. Entonces las pérdidas por fricción serían F por L entre D por B cuadrada entre 2G. Y F por L entre D por B cuadrada entre 2G. Aquí les decía da 1500 por 0.0169 da 25. Afortunadamente ya cuando lo multiplicas por la carga de velocidad, te queda 2.09 metros, pero de todos modos es una pérdida importante, ¿no? Y en el otro caso, pues la pérdida todavía es más importante porque la velocidad apoya los 860 entre 1.5, quedamos que daban 573. Ya habíamos dicho que por más o menos 0.01, que en este caso 0.011, nos da de 6.3, pero ya multiplicado por la velocidad al cuadrado y entre 2G, nos quedan los 8.3. Entonces la pérdida total son 10.39, que se le restan a los 158, que era ya la diferencia, nos quedan 148.31. Entonces la potencia neta del sistema vale, la potencia es el peso específico, que es 1000, por el gasto, que es 898, por la carga neta, que es 148.31, y en este caso por la eficiencia, 0.82. Y nos queda 0.82 por 1000 por 8.98 por 148.31, 1.092.095.5 kilogramos por metro entre segundo. Que dividido en 375, que quedamos que eran los caballos de vapor, nos quedan 14.561 caballos de vapor. Que dividido entre 0.736, que es la relación contra los kilovatios, nos quedan 19.784.3 kilowatts. O kilovatios. Es interesante aquí revisar o entender pues que la parte esta de caballos de vapor puede todavía tener alguna relación, que no es lo mismo que los caballos de fuerza, los HP, porque son relaciones que tenían cierta variación. Ahora, para la C,
Dice, la eficiencia de todo el sistema es la relación entre la potencia neta y la que produciría con la carga bruta, al no ocurrir pérdidas en la conducción. Entonces, los 329 menos los 170.3 nos da los 158. Entonces, para la eficiencia del sistema es la potencia que ya se tendría con la carga neta entre la potencia con la carga bruta. Como peso específico y gasto es lo mismo, la eficiencia de 0.82 se multiplica por la relación entre la carga neta y la carga bruta, y nos da de 0.766, o sea que es un 76.6%. Porque ahí es considerando, diríamos acá en la potencia real que se va a estar logrando, y con esa potencia real, porque este 0.82 tiene que ver con la parte exclusivamente de la caja o casa de máquinas, yo puedo decir que la potencia, más bien la eficiencia real del sistema, que ya me considera las pérdidas de fricción y casi hasta los locales, anda sobre el 76%. Entonces la eficiencia de la conducción resulta ser solamente la parte de la neta, ¿no? Que serían 148 entre 158, y me queda de 0.935, que lo lógico era que el 0.935 multiplicado por el 0.82, me quede ya el 76.6. Y finalmente la D, dice, de acuerdo a la ecuación de la energía entre el vaso y la sección de la galería de la base de la cámara de oscilación, con un H de 2.09, que es lo que se pierde, resulta que son 329 el nivel que me va a dar en un piezómetro, que es la parte de la presión, más B cuadrada entre 2G, más la pérdida, ¿no? Bueno, o menos la pérdida. En este caso, si yo estos dos elementos los paso del otro lado de la igualdad, me queda que realmente en metros totales o metros sobre el nivel del mar, que es como estaría la medida, el valor piezométrico que voy a obtener ahí en la cámara de oscilación, el nivel de la cámara va a ser de 326. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Bueno, vamos a ver un último problema de estos conductos en serie, creo. Oh, todavía me quedan dos más. Tres más. Ok. El sifón mostrado en la figura consiste en un tubo de acero soldado de rugosidad E igual a 0.15 milímetros, con una descarga de 1000 litros por segundo. Acá, el radio de las curvas es R igual a 1.5 veces el diámetro. Se determinará el diámetro comercial necesario y la carga de presión en el punto S. Obvio, pues es un sifón. Ahorita no pensaríamos en cómo se echa a andar, pero tendríamos que asumir pues que una vez que se echara a andar el sifón, esta carga de aquí, que es 3 metros contra 0.6 metros, debería de ser suficiente para que esté fluyendo el agua, ¿no? Aquí esto que está partido es para que no caigamos en el supuesto de que tendría que ser esta figura esquemática, porque aquí son 20 metros y acá son 80, entonces esto tendría que estar muy largo con respecto a los 20, y lo que hicieron fue cortarlo en el dibujo. Pero es interesante aquí el ángulo de 87, aquí el ángulo de 30, esta primera cota que es de 5, esta cota es de 9 de altura. Obvio, la base aquí es 2
40, que es a donde está la entrada realmente. Y la salida es en 0. Nada más que todavía después se ahoga la salida con 0.6. Entonces, con esos elementos podremos calcular. Obvio, hay que hacer tanteos. Dicen, un primer tanteo, al despreciar las pérdidas locales, no son, diríamos, longitudes tan grandes, pero vamos a asumir que el diámetro es relativamente pequeño contra las longitudes, y por lo mismo tendríamos una L entre D mayor que las pérdidas locales. Entonces, suponiendo un F igual a 0.016, para la longitud de 102 y una carga real de 2.4 metros, porque son los 3 menos los 0.6, de la ecuación 99, bueno, lo realmente relevante es que sería F por L entre D por B cuadrada entre 2G. ¿Sí? Veamos si tenemos acá la ecuación 99. Dice, para el caso, es raíz quinta de 8 por L por Q cuadrada entre G por cuadrada por H, que es B, es F por L entre D por B cuadrada entre 2G, pero ya arreglada. Y además por el área. Y nos queda al final esta ecuación, que es raíz quinta de 0.0827 por L por Q cuadrada entre H. Entonces, de esa ecuación, la raíz quinta de 0.0827 por la longitud, que son 102.6, por un metro cúbico por segundo, en lugar de 1000 litros por segundo, entre H, que es 2.4, y a eso le saco raíz quinta. Me queda, me faltó multiplicarlo por 0.16, que es el valor de F. De nuevo, 0.0827 por 102.6, 2.4 por 0.016 a la un quinto. Y ahora sí me da 0.56 metros. Y ese es el diámetro inicial, ¿no? Como no se consideran las pérdidas locales, tendríamos que irnos a un diámetro mayor, y entonces suponemos un diámetro de 0.6 metros, considerando que ese fuera un diámetro comercial, ¿no? 60 centímetros. Que en realidad, pues normalmente sería como de 2 pies. Estaría 0.6, un poquito más, pero vamos a considerarlo con los 0.6. En la nueva área es 0.2827 y la velocidad sería 1 metro cúbico por segundo entre 0.2827 nos da 3.54 metros por segundo. Con esa velocidad podemos revisar el número de Reynolds, los 3.54 por el diámetro entre la viscosidad, aproximadamente para... No me dijo el
la temperatura, pero tomamos esta viscosidad y nos queda el número de Reynolds 1.85. Con el épsilon entre D, el épsilon sí lo conocía, 0.15. Entre el diámetro me queda de 0.00025. Entonces el diagrama de Moody F nos queda 0.148. Entonces ya con S por F por L entre D nos queda 2.531. Ahí sí podemos considerar una pérdida por entrada de K de 0.08 y con un valor de CC de 0.206. Y las curvas, pues sería ese curva de 0.206 por 87 entre 90, porque es una curva 87 grados, y la otra curva de 30 entre 90, y nos quedan las pérdidas por curvas de 0.27. Entonces ahora sí, tendríamos que la suma de las cargas sería la propia carga de velocidad más la carga de la pérdida por fricción, que es 2.53, más la pérdida por entrada, que es 0.08, más las cargas o las pérdidas por la curva, que son 0.27, nos suma 3.881. Y como la relación de salida pues es la misma, nos queda la velocidad como la raíz de 2G por la H entre la sumatoria de 1 más las pérdidas más etcétera, que sería 19.6 por 2.4 entre lo que nos salió. La raíz es 3.48 metros por segundo. Que pues estamos cerca, ¿no?, de los 3.54. Ya el gasto real serían los 3.48 por el área que me dio con el diámetro comercial. El gasto es de 0.984. Entonces, como es 1.5% menor que el gasto deseado, es de 1000 litros por segundo, el diámetro necesario es de 0.6 metros. Es decir, tampoco me va a dar un gasto exactamente del el que nosotros revisamos. ¿Por qué? Porque el gasto, como les decía, es ya en lo real es una variable. Los diámetros, pues no. El diámetro es el que podamos comprar o el que podamos instalar. Entonces ahora sí consideramos ese gasto. Con la carga de presión S que queremos calcular, si se acuerdan el problema, es determinar el diámetro, que es 60, y la carga aquí. La carga, pues vamos a partir Bernoulli aquí. Nos queda que es 3 de entrada y la Z de ahí es 9. Más una presión, más la carga de velocidad por el factor de lo que se tenga de pérdidas, ¿no? De hecho, es la carga de velocidad por 1 es la carga de velocidad más la carga de velocidad por F por L entre D más las pérdidas. De ahí tenemos que, ya sabemos que F por L en este caso serían 80 metros, no serían los 100. Y la carga de entrada pues es la misma y creo que la curva nada más es una, ¿no? Porque hasta ahí llegamos. Entonces sería que la presión, ya una vez sustituyendo, nos va a quedar 6 negativo menos la carga de velocidad por todo esto. Entonces, L es 82.6. ¿Por qué es 82? Porque es 80 y luego los 2.6
de esta diferencia, ¿no? 3, que es el punto donde estamos revisando, sería aquí. 5 menos 3 serían 2 y menos 0.6. Esto de aquí a aquí son 2.6. Y de aquí a acá son 80. La longitud total es 82.6. Por 0.0148 ya me da 2.4. La carga de la entrada que ya la teníamos y la de la primera curva que también ya la teníamos, ¿no? De 0.20. Con eso nos da 2.28, 2.32 más 1 nos da 3.32 que multiplicado por la velocidad al cuadrado entre 2g nos da menos 8. Ya esos menos 8 metros teóricamente tendríamos que con alguna bomba o algo darle una carga de succión de 8 metros negativo para alcanzar la presión suficiente para que empiece el agua a circular. Sin embargo, esto ya nos dice que esto ya es como un corolario, algo que no nos afecta en el problema, pero que nos dice algo importante o relevante que ustedes les pediría que revisen. Dice, como resulta en una carga inferior a la atmosférica de menos 8 y está próxima a la de vaporización del agua, no es recomendable este diseño. ¿Qué se puede hacer al respecto? Bueno, ya eso lo veremos seguramente más adelante. Bien, ¿hasta aquí alguna pregunta? Revisamos el problema 9.6. Dice, una bomba de 25 caballos de vapor de potencia con un 75% de eficiencia debe abastecer un gasto de 6 metros cúbicos de agua a 10 grados centígrados a un recipiente cuyo nivel se encuentra 10 metros arriba del cárcamo de bombeo. La tubería de la conducción es de fierro fundido con incrustaciones. Nos da ya un valor de epsilon de 0.76 milímetros. Con una longitud de 100 metros, 3 curvas de radio R igual a 5D. Son 2 de 45 y una de 90. Y una válvula con KB igual a 8. Ya directo nos dan el valor de acá. Determinar el diámetro necesario en la tubería. Entonces, en este caso, incluso no nos está dando las secciones, nos asume que toda la longitud completa son los 100 metros, ¿no? Vamos a revisar. La potencia suministrada por la bomba ya en unidades que nosotros queremos desarrollar es 75 caballos. Bueno, la relación de 75 es la relación entre caballos de vapor contra kilogramo metro por segundo por 0.75, que es la eficiencia, por 25, que realmente es la potencia nominal. Entonces la potencia suministrada es 1406 kilogramos por metro por segundo. Entonces de ahí la carga de bombeo para Q igual a 6, que en este caso eran 6 metros cúbicos por minuto. Al hacerlo ya por segundo, nos queda un gasto igual a 0.1 metros cúbicos por segundo. Y de la fórmula de potencia se despeja la altura real, que sería 1406
entre 1000, entre 0.1. Entonces, estos 1406 es lo que me está dando de potencia la bomba. Y va a poder perder, como tenemos 10, pueden perderse 4 metros. ¿Sí? Es lo que tenemos chance de que se pierdan. ¿Por qué? Porque entonces son 1406 a la entrada y al final son los 10 metros más la carga velocidad, más la carga de pérdida por fricción, más la carga de las curvas, más la carga de la válvula. O lo que es lo mismo, 4 metros, que lo que les decía, por la velocidad al cuadrado y la suma de todas estas. Aquí el problema es que nosotros lo que queremos conocer es el diámetro, y el diámetro y la velocidad pues van a estar relacionados. Dice, se resuelve por iteraciones. ¿Por qué? Porque no puedo... aunque sí tengo el gasto, que es igual área por velocidad, el área se puede determinar con el diámetro, tendría que 2 ecuaciones con 2 incógnitas, no me resulta suficiente porque pues no, diríamos, no está la relación de manera directa. Entonces, proponemos un diámetro de 0.254. Se podría haber propuesto un diámetro cualquiera. Déjeme ver. Probablemente yo hubiera propuesto otro diámetro porque me sea una reglita, que es el diámetro igual a 4 veces la raíz del gasto, pero en litros por segundo. Esa es una regla aproximada, ¿no? Entonces, si en este caso tenemos 1000 litros por segundo, la raíz de 1000 es 31 por 4 me da 126. Si es la raíz, 4 veces la raíz del gasto. No, el gasto entre 4 y la raíz de eso. 15 pulgadas. Por 2.54 sería de 0.40 metros. Déjenme se los apunto a ver si sería diámetro en pulgadas es igual a la raíz del gasto en litros por segundo entre 4. A ver si me salió. Entonces, el gasto son 1000 entre 4. Profesor, Dígame. ¿el gasto no son 100 litros? Porque es 0.1 metros cúbicos. Ah, sí, son 100 metros cúbicos entre 4, son 25. La raíz de eso son 5 pulgadas por 2.54 entre 100 de 0.127, es decir, sería la mitad de esto, lo que yo hubiera propuesto. Es toda la razón. Bueno, ahí quedó grabado, de todos modos. Ya veremos. Diríamos, ese es como para empezar casi siempre. En este caso, pues está empezando al doble. Nos dice, el diámetro es de 2.54 por iniciar con 1, que sería un diámetro de tubería de 10 pulgadas, ¿no? Entonces, el área es 0.05065 metros cuadrados. La velocidad de 0.1 entre 0.05 nos da
1.974. Permítame un momentito. Sí. Parece que está bien, ¿no? Entonces, la carga de velocidad ya nos queda de 0.199. El número de Reynolds para la viscosidad de 0.0131, que como está a 10 grados, es un poquito distinto que en los problemas anteriores. Ya nos queda 1.974 por 0.254, que es el diámetro, entre 1.31 por 10 a la 6. Está por 10 a la 6 porque en realidad está en centímetros cuadrados. Hay que dividirlo otra vez entre 10,000, ¿no? Que es para que quede en metros cuadrados. Entonces nos queda un número de Reynolds de 3.82 por 10 a la 5 con un valor de epsilon de 0.076 entre el diámetro de 25. El epsilon nos lo dio 0.076 en milímetros, entonces 25 milímetros, 25.4 debería de ser, nos da una relación de 0.003. Y con el número de Reynolds nos vamos al diagrama de Moody y nos da una F de 0.026. Y el 0.026 por los 100 metros de longitud de toda la tubería entre el diámetro nos da un valor o una constante de 10.24. Para los codos, pues también tenemos que volvernos a ir a lo de las pérdidas. De 0.16 para 90 grados, ese es 25. Y Kc es igual a 2 por 0.16. ¿Por qué 2? Porque son de 2 los de 45 y uno de 25. Por ejemplo, aquí quedamos que el diámetro era de 10 pulgadas, entonces de las 10 pulgadas en el codo de 90, vemos que básicamente nos está dando 0.25, ¿no? Sí se alcanza a ver. Se me pierde el mouse. Aquí es 0.2, aquí es 0.25, aquí es 0.3, entonces con 10 pulgadas me queda en 0.25 y el de 45 con 10 pulgadas me queda en 0.15, es aquí. Este es 2, es 0.2, entonces no sé exactamente 0.16 porque si aquí es 0.1, aquí sería 0.15. Y yo le hubiera puesto 0.17 o 0.18. Pero bueno, son cosas que se van observando. Además, probablemente era roscado y no con bridas. En fin, ese tipo de cosas son las que ya en un problema real, físicamente real, pues resuelves todo, ¿no? Entonces nos queda 32 más 25, 57, 0.57. Entonces, 1 más 10.24 de las pérdidas por fricción más 0.57 de la pérdida por las curvas más los 8 de la pérdida por la válvula me suma el total de 10.24 más 0.57 más 8, 19.81, que contra los 19.6 de acá por 4, por eso me queda la velocidad de 2 metros por segundo. Y el gasto, 2 por 0.0565, no, 5065, que es la velocidad,
que ya habíamos, digo, el área que ya habíamos determinado, nos queda un gasto de 0.102, que es prácticamente equivalente al gasto de 0.1. Obvio, si yo hubiera empezado con lo que yo propongo del el diámetro igual a la raíz de gasto entre 4, en litros por segundo entre 4, que esa es a una general, la velocidad anda mucho más arriba, porque el diámetro me hubiera salido más pequeño, me hubiera salido de 5, y con los 5 probablemente me hubieran dado cargas mayores. Aquí está, me hubiera dado 0.2 para el de 45, me hubiera dado 0.4 para el de acá, me hubiera dado mayor, al darme mayor la velocidad, mayor el número de Reynolds, a lo mejor F me podría haber dado un poco menor o igual, y al entrar en el juego, pues como la velocidad, como con un área menor, la velocidad me hubiera dado como 4 veces más, o sea, casi 7 u 8. Al calcular esta velocidad que me hubiera dado, no sé, cuando mucho me hubiera dado un poquito más, ¿no? Este es el que todavía no tendría ahorita una idea clara, pero no sería tanta la diferencia. Me hubiera dado 2, y entonces, o 3, no sé, me hubiera dado el gasto muy distinto y tendría que haber hecho un ajuste hacia arriba, ¿sí? Porque el gasto no me hubiera alcanzado, una cosa así, por el diámetro, ¿no? Obvio esta área sería una cuarta parte. Entonces, por mucho que me diera la velocidad, no me hubiera alcanzado el gasto y hubiera tenido que decir, ¿sabes qué? El diámetro que propuse no es el adecuado, hay que subirlo para que pueda pasar más agua a menor velocidad, pero con, con una mayor área. Y hasta que hubiéramos llegado otra vez a al comercial. Y la idea es poder elegir un diámetro comercial. Bien, hasta aquí le vamos a dejar el día de hoy. Voy a detener ya la grabación.